La limitación es el acto de controlar o algo que controla, restringe y limita la capacidad de una persona. Una persona limitada está restringida y no puede superar ciertas barreras en la vida. Una vida con limitaciones se caracteriza por el miedo, la desesperanza, el fracaso y la pobreza. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos del efecto de las limitaciones. Es una realidad que hay barreras mentales, invisibles, pero que sí tienen nombre y en verdad nos están limitando de avanzar. Estas barreras son miedos, mentalidad negativa, trauma, pensamientos limitantes. Dios, a través de su palabra, nos insta a renovar nuestra mente. Debemos recordar que como pensamos, actuamos. Y constantemente nos estamos autosaboteando. Vemos nuestra vida estancada, llena de limitaciones. Aún si tenemos un cuerpo físico sin discapacidades. La limitación real está en nuestra mente y nos lleva a sentir que no podemos dar ni un solo paso más. Porque hay barreras que no lo permiten. Yo no puedo. Soy mujer. Ya estoy viejo. No soy capaz. No tengo estudio. No soy tan hábil. Nunca podré lograrlo. Tenemos nuestra mente bombardeada de pensamientos negativos y limitantes que nos congelan, que nos bloquean, que nos estancan y que nos ponen un límite que creemos, por nuestra manera de pensar, que no podemos atravesarlo. Porque solo nos espera el fracaso o la derrota. Todo lo vemos negro. Y el peligro de todo esto es que el tiempo pasa. Pueden pasar días, semanas, incluso años en esta misma condición. A menos que permitamos que Dios tome el control de nuestra mente. En Isaías 55, del 6 al 9 dice: Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Invóquenlo mientras está cercano. Abandona el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a mí y tendré de él misericordia. Y a nuestro Dios, el cual es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos, declara el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Nuestro Padre Celestial quiere que lo busquemos. Pero, ¿qué significa buscar? Esto es hacer lo necesario para conseguir algo. O sea, todo lo que sea por encontrarlo. Por más de 2025 años, el Señor ha estado cerca, esperando que invoques su nombre. Pero ¿a qué se refiere con invocar? Esto significa
más que solo decir palabras, sino entrar en una plática profunda, personal, y eso implica reconocerle como Dios. Y clamar por su ayuda significa rendirse a su voluntad plenamente. En el corazón de Dios hay dos cosas que te pide. En el versículo 7 dice: abandone el pecador su camino. Abandonar significa dejar una actividad, no seguir realizándola, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son de muerte. En Proverbios 3 del 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. Reconócelo en todas tus sendas y Él enderezará tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, sino reverencia al Señor y apártate del mal. Abandona esa actividad. Tú conoces su nombre. Deja de realizarla. Ese camino es de condenación y de muerte. Apártate del mal. En Proverbios 4:26 dice: aparta tu pie de senderos malignos y afírmense todos tus caminos. Y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Si bien muchas personas han venido a Cristo dejando su camino de perdición, no han desarrollado su vida espiritual, porque además Él dice: y el hombre inicuo, o sea, injusto, malvado, dice, abandone sus pensamientos. Es por eso que aunque muchos han comprendido y se han apartado del camino del mal, siguen pensando como los que no conocen a Dios, ya que su mente necesita ser renovada. En el Salmo 51, por favor, léanlo completo, habla acerca del arrepentimiento genuino y radical. Una persona reconociendo su extravío y la necesidad de ser limpio, purificado. David pide un corazón nuevo y pide que sea renovado su espíritu. Aunque en otras versiones dice que sea renovada su mente, ya que si seguimos pensando igual, seguiremos actuando igual y llevaremos una vida de autoengaño. En Romanos 12:2 dice: y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo nos da una clave. Transfórmense. Significa cambiar profundamente de forma, naturaleza o apariencia. O sea, debemos ir más allá de la apariencia, en lo cual muchos se han quedado estancados. Dios nos está pidiendo una transformación real, genuina, radical. No es solo hacer cambios superficiales, sino un cambio profundo y total. Es un proceso de rendición donde el Espíritu Santo pueda trabajar desde nuestro interior y no solo por esfuerzo propio. Además, esto implica un cambio profundo,
pero también duradero en nuestra manera de ser y pensar, y adoptar una nueva forma de vida y valores guiados totalmente por el Espíritu Santo de Dios. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que todo el que está en el Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las limitaciones mentales son creencias o miedos que nos frenan, como no soy lo suficientemente bueno, no tengo tiempo, o siempre fracaso. Y esto nos está impidiendo actuar. Además, también incluye barreras cognitivas, además del miedo al fracaso o el conformismo con la ignorancia. Esto también puede manifestarse en ansiedad o falta de confianza para enfrentar retos personales o profesionales. Ejemplos: miedo a hablar en público, creer que no tengo experiencia o inteligencia suficiente para un reto, o sentirme incapaz de cambiar o de mejorar. Estamos tan enfocados en el exterior que casi nunca miramos al interior, y muchas veces no nos conocemos ni nosotros mismos. Incluso llegamos a culpar a otros o a otras personas y nos decimos: si esa persona no estuviera, yo estaría bien. Debemos de dejar de culpar a otros y enfocarnos en nosotros mismos. Incluso llegamos a culpar a otras personas y decimos: si esa persona no estuviera, yo estaría bien. Debemos de dejar de culpar a otros y empezar a enfocarnos en nosotros mismos, llegando a lo más profundo, como escanearnos, para poder reconocer y aceptar lo que realmente nos limita. Y esto puede ser desde creencias limitantes, recuerdos dolorosos, traumas o relaciones tóxicas que nos dicen: tú no sirves para nada, sin mí te mueres de hambre, eres una inútil, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces esas limitaciones las provocan palabras como las anteriores, que no solo vienen de exparejas tóxicas, sino también de nuestros propios padres. Muchas personas no saben que las palabras tienen el poder de construir o de destruir. Ahí también entran comparaciones entre nuestros hermanos. Por eso es tan importante detenernos a pensar 2 veces antes de decir cualquier palabra, comentario o incluso crítica, ya que por esa causa hay demasiadas personas rotas, cuyas vidas se han quedado estancadas, limitadas y bloqueadas, porque aún resuenan las palabras de quienes debieron amarlos y apoyarlos y solo les dieron palabras negativas que aún dan vueltas y vueltas en su mente y pensamientos. Y esa es la causa de que hay tantas mentes fragmentadas. Pero una vez que podemos reconocer y aceptar, las podremos identificar. Entonces sabremos por dónde empezar a soltar.
Y soltar no significa huir, sino aceptar que ya no quiero ser igual, que ya no quiero seguir viviendo en esta condición. Miren, recuerdo que antes de venir a Cristo, yo quería cambiar, pero no podía. Hace unos días mi esposo me comenta de un compañero de trabajo que le dice que quiere cambiar su vida. Y él hoy reconoce todos los errores que cometió con su primera pareja. Y va en el camino correcto, porque él está reconociendo, está aceptando y está identificando sus errores. Más importante aún, es que quiere cambiar. Soltar no es huir, sino aceptar. Y no seguir pensando que no pasa nada. Tenemos que analizar si lo que creemos de nosotros mismos es algo real o solo son miedos infundados. Esta conocida frase que dice, como piensas, actúas. Sin embargo, nuestra manera de pensar errónea puede ser cambiada, corregida e incluso disciplinada. No tengo por qué ser lo que los otros dicen que soy. Eres un perezoso, un inútil. No, tienes que desvincularte de todos esos pensamientos e incluso comportamientos, de esos miedos que no te permiten ser la mejor versión de ti. Sé que cuando recuerdas esas palabras negativas que quizás recibiste desde tu niñez, es doloroso. Pero no dejes que esas emociones te sobrepasen. Quizás en tus fuerzas no puedas. Pero en Filipenses 4:13 dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás tú solo no, pero con Cristo todo es posible. Muchas veces esos pensamientos se han convertido en fortalezas que no son fáciles de derribar, porque están arraigadas a nuestra mente. Y eso es como si tuvieran raíces. Pero creer que no podemos quitarlas, eso también es limitante. Su palabra lo expresa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, lo que nos enseña 2 Corintios 10 del 5 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos tienen que someterlos a Dios, ponerlos bajo su autoridad. En Proverbios 4:23 dice, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuida. Esto es importante, porque mira, ¿cuántas personas están luchando con su mente? Deprimidos, tristes, ansiosos, desesperados, estresados. La mente está fuera de control. Está como intoxicada. Nuestra mente está muy saturada. Hay demasiado ruido en ella.
pensamientos acelerados, preocupaciones, comparaciones, exigencias. Algo parecido a lo que pasa en nuestro estómago. Lo saturamos de comida, comida y comida. Así pasa con nuestra mente. Nuestra mente necesita desintoxicarse de tanta información que hace que nuestra mente no pare, no se detenga las 24 horas del día. Miren, el estómago ayuna mientras dormimos, que por lo regular vienen siendo unas 8 horas. Pero sin embargo, muchas personas se van a acostar y no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque sus mentes no descansan, padecen insomnio, porque esa mente sigue dando vueltas y vueltas. Muchos pensamientos vienen y van, y por lo regular son los negativos que al final no solo nos deprimen, nos entristecen, sino que llegan a borrarnos la sonrisa del rostro. Y cuando estamos en una condición tal, no podemos pensar con claridad. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú entregas a Dios esa depresión, esa tristeza, ese trauma, esa limitación, bueno, la lista es grande, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. No tienen paz. Las personas no tienen descanso y mucho menos reposo. Todos esos pensamientos negativos nos la roban. Hace rato les comenté que yo quería cambiar, pero no podía. El diablo me tenía ya con algún grado de posesión. Oía voces en mi cabeza que me decían: maldice a Dios, las 24 horas del día. Era un tormento constante que incluso me llevaba a la locura. Despertó en mí instintos malignos, violencia. Era como una dinamita a punto de explotar, etcétera, etcétera. Pero lo único cuerdo, consciente, que quedaba en mi mente es que yo no quería seguir siendo así. Yo quería cambiar, pero no podía. Así que al ver Dios mi incapacidad, Él mismo me llevó a desempolvar una Biblia que tenía por allí perdida. Y me llevó a leer, solo leer por horas sin parar. Llegué a leerla por 8 horas continuas. Solo la leía. No importaba si no entendía, solo leía. Y un día me di cuenta que aquellas voces se habían callado. Mis pensamientos tan negativos se habían ido. Y los instintos malignos que se me habían creado por causa de no tener a Dios en mi vida, se fueron, se apagaron, se desaparecieron. Mi mente estaba tan mal, pero que cuando el Espíritu de su palabra penetró en mí, en mi mente, por mi oído, porque la leía en voz alta, toda la oscuridad tuvo que irse.
¿por qué Dios me llevó a su palabra, a la Biblia, a la Santa Biblia, a la Torá, como la conozcas? Porque es algo poderoso. Mira lo que dice Hebreos del 4 al 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula, los huesos, y juzga las intenciones y reflexiones del corazón. Debemos de dejar de pensar que su palabra es un libro cualquiera. Ella está viva y es eficaz y se activa en la vida de las personas que la leen, penetrando en lo más profundo de sus pensamientos, sea cuales fueren, y penetra hasta lo más profundo del corazón y puede ver las intenciones y las motivaciones de las personas. Su propósito real es confrontarte con la verdad, mostrarte tal y cual eres y llevarte a ser transformado desde tu interior. Nuestro Padre Celestial se especializa en casos difíciles, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, valiente, para creer que hay una mejor versión de ti, pese a lo que digan los demás, pero que requiere esfuerzo para romper con lo que haya que romper. El versículo dice: no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esto no estamos solos. Dios, a través de su palabra, puede renovar nuestra mente. En Filipenses 4 del 8 al 9 dice: así que, hermanos míos, en lo que es verdadero, lo que es sobrio, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es excelente, y en las acciones honrosas y dignas de alabanza, en esto piensen. Versículo 9. Y lo que aprendieron, recibieron, escucharon y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz será con ustedes. Por eso es tan importante mirar en nuestro interior, para darnos cuenta cuál es la raíz de lo que nos tiene bloqueados, limitados, estancados y que no nos está permitiendo avanzar. Miren, ya hemos perdido mucho tiempo en esta condición. Debemos tomar la decisión de trabajar mano a mano con Dios, o sea, juntos, para poder avanzar. Vayamos al Salmo 103. Es uno de los salmos más poderosos.
y del cual podemos tomar el ejemplo dejado por David y podemos también apropiarnos de él. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Te rescata de la destrucción, te sustenta con bondad y misericordia. Colma de bienes tu cuerpo y renueva tu juventud como el águila. Muchos de los salmos son cantos, pero vamos a ver qué es lo que está expresando David a través de él. David se está hablando a sí mismo, le está hablando a su propia alma, la está instruyendo para que su alma recuerde, para que su alma no olvide. Y lo tiene que hacer porque nosotros siempre tendemos a enfocarnos en los problemas actuales y a olvidar la fidelidad que Dios ha tenido en nuestra vida, en toda situación que hemos atravesado. Y le dice a su alma que no olvide todos los beneficios que ha alcanzado por tener una relación con Dios. Y empieza a repetirse a sí mismo: Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias. Ahora pon atención. Es una lista de los beneficios que fueron otorgados al rey David. Tienen un orden. Primero habla acerca del perdón, luego habla del rescate y finalmente de la coronación. Esto es una progresión en el proceso en que entra la persona una vez que viene a Dios, que se acerca a Dios, que busca a Dios, que invoca a Dios. Es como Dios nos está tomando en nuestra peor condición, en un estado deteriorado de nuestra vida. Y Él nos limpia todo nuestro interior con su perdón. Y luego también trata con nuestra salud física a través de la sanidad. Y vemos cómo Él nos rescata del abismo para finalmente coronarnos con favor y misericordia. Y a esto podríamos decirle que es una restauración completa y total. Desde adentro, desde nuestro interior, hasta nuestro exterior. Si continuamos leyendo y llegamos al versículo 14, dice: porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Miren, Dios sabe cuán frágiles somos. Él sabe cuánto nos cuesta avanzar. Y sin embargo, esto no debe ser algo que nos aleje de Dios, sino debe ser algo que nos acerque más a Dios. Porque cuando David le está diciendo a su alma, Él es el que rescata del hoyo tu vida,
no solamente lo está rescatando de una situación que quizás, como nosotros le decimos, que hemos pisado fondo. Y esto muchas veces abarca lo físico, lo emocional, incluso lo mental. Hemos tocado fondo. Sin embargo, Dios nos rescata, nos perdona y todavía nos corona de favores y misericordias. Por eso, su palabra es viva y es eficaz, y debemos de aplicarla a nuestra vida cotidiana, meditarla, orarla, declararla, porque forma parte de nuestra relación con Dios. Cuando yo estaba en la condición que les comenté anteriormente, yo leí la palabra en voz alta. Y aunque yo no sabía por qué lo estaba haciendo, porque lo pude hacer en silencio o tal vez pude verla murmurado, yo sé que el hacer siempre viene de Dios. En Proverbios 18:21 dice: el poder de la vida y la muerte está en la lengua, en el habla, en la boca. Y esto significa que las palabras tienen la capacidad de edificar y de dar vida, o de destruir, influenciando profundamente en el destino propio y de los demás. Las palabras tienen un impacto real y consecuencias. Tenemos que ser responsables de cuidar lo que expresamos. Por eso leer la Biblia en voz alta activa las promesas de Dios, que son eternas, y a la vez estamos invitando a Dios, permitiéndole obrar en nosotros, en la situación específica que estemos viviendo actualmente. Y esa palabra que nosotros mismos estamos declarando, leyendo con nuestra boca, a la vez la estamos escuchando. Y está permitiendo que nosotros nos estemos alineando a la voz de Dios. Porque son palabras de sanidad, de restauración, y que a la vez son vivas y eficaces y penetran hasta lo más profundo, que además nos permite empezar a activar y a crecer en la fe. Por eso es muy importante que dejes de mirar a la Biblia como un libro viejo o antiguo que no tiene relevancia, y que al contrario lo tomes y te apropies de él. Que leas el Salmo 103 u otros salmos, no como algo en lo que Dios benefició a David, sino que esas mismas promesas eternas también son para ti, y tú tienes que apropiarte de ellas y expresarlas. Pero no solamente en el momento en que tú estás en medio del problema o de la situación difícil que estés pasando. Como cuando alguien tiene gripe y se toma una cucharada de jarabe y ya se siente bien, se mejora
y guarda la medicina. No. Y ese es el problema. Que nosotros, mientras estamos en la situación, estamos buscando de Dios, clamando ayuda, pidiendo socorro. Pero cuando aquella situación ha pasado, cuando aquellos gigantes han caído, cuando tu vida aparentemente entra en una calma, nos soltamos de Dios. Es como que dejamos el jarabe, como que dejamos la pastillita. Y esto no debe de ser así. La relación con Dios requiere constancia. Nuestra alma ocupa la palabra de Dios para mantenernos en la fe. Y tienes que tomar un tiempo para dedicarlo a leer, a orar y a conectarte a Dios. Porque tu alma tiene hambre y sed de Dios. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú.